Yo fui allá a Bogotá y participé allá en una reunión en el Congreso de la República y lo que me dijeron que no, que el petróleo se necesitaba más que los pescados y más que las gallinas y más que la agricultura. Entonces yo creo que será que van a comer petróleo. Como ellos mismos lo dicen en las socializaciones, esto es un negocio y a nosotros lo que nos interesa es la plata. Se prendieron las alarmas y ya algunas comunidades empezaron a indagar. Todo el mundo que fracking, ¿uno eso qué es? Con personas que conocían del tema, pues ya empezamos a entender que no convencionales se refería a fracking. No está la información clara y contundente para brindarle a la comunidad. Aquí entramos, ustedes estén de acuerdo sí o no, y esto es un negocio. La empresa pues actuó ocultando información. La industria petrolera, sin lugar a dudas, ha beneficiado una parte importante de algunas regiones. Pero los indicadores en términos de deuda externa en el país son mucho peores de los que había. Pero no nos dicen cuáles son las sustancias químicas que se están utilizando para la técnica de extracción. Que ni siquiera están en la capacidad de remediar lo que hacen hasta hoy. La institucionalidad ambiental y la institucionalidad minera no es lo suficientemente fuerte como para controlar. De todo lo que ha generado socialmente, pues lo hicieron amparados en una licencia ilegal con la que no podían realizar operaciones no convencionales. Lo que hemos identificado históricamente nosotros es que hay una violación sistemática de los principios de los derechos que están consagrados en la Constitución política. Esto a lo que está llevando es a una respuesta de comunidades que se ven completamente avasalladas por unas decisiones de unos burócratas en Bogotá. Mecanismos de resistencia y también ya mecanismos populares como la consulta popular, cabildos abiertos. Estamos promoviendo, digamos, que el no fracking en Colombia. Es necesaria una transición energética justa. Y salir a hacer manifestaciones, así nos peguen, pero nos toca. Que el discurso del progreso no envenene la montaña de mi hermano y de mi abuela. No, que el discurso del progreso no me arranque de este suelo la riqueza de mi tierra. Si uno mira los mapas que todavía son los mapas del Servicio Geológico, los oficiales en términos de la posibilidad que tienen las rocas de transmitir agua, resulta que la Sierra Nevada de Santa Marta, toda la cordillera central y parte de la cordillera oriental son impermeables. ¿Eso qué significaría? Que no tendríamos manantiales, por ejemplo. Pero sabemos que hay manantiales en todas las cordilleras y en todas las montañas de Colombia. Y esto solamente ilustra un gran desconocimiento justamente de cómo se mueve el agua cuando los medios rocosos son fracturados. Entonces, ¿tiene que ver con el fracking? Claro que tiene que ver con el fracking, porque lo que se trata el fracking es de hacer fracturas donde la naturaleza no lo hizo. Pues el temor más grande es que es eso, es el fracking, porque prácticamente ya aquí en nuestro país el petróleo que hay ya muy llanito es muy poco, entonces eso es lo que vienen a hacer es fracking, vienen a acabar con los territorios. El fracking entonces se constituye para el gobierno colombiano en una tabla de salvación de un modelo que ya hace aguas que está naufragando porque ya no se cuentan con las reservas petroleras, no se encuentran nuevos yacimientos grandes convencionales y se constituye en esa tabla de salvación que lo único que hace es continuar profundizando el modelo extractivo en lugar de buscar alternativas a ese modelo. El fracking en Colombia hoy, con la información disponible hasta este momento, sabemos que hay 43 bloques disponibles para no convencionales, en los cuales de ellos en 6, 7 ya existen contratos firmados, uno de ellos es el de San Martín, existen nuevas solicitudes de contratos, un bloque que queda junto al bloque de San Martín, más hacia el norte, y otro que queda en los llanos orientales. Este es el bloque actual en el que hoy está la ConocoPhillips y este es el bloque que se está firmando contrato, que ya la ANH reconoció que se está firmando un nuevo contrato no convencional. Esa es la información que teníamos disponible, pero desde hace unos meses Ecopetrol también ha venido anunciando su interés en entrar en el tema de no convencionales. Sabemos que es también un negocio para petroleras privadas. A ellos lo que les interesa es, como ellos mismos lo dicen en las socializaciones, esto es un negocio y a nosotros lo que nos interesa es la plata, nada más. Ecopetrol está interesado en realizar exploración en 3 zonas en el Valle del Magdalena Medio. Que ahorita estamos con la incertidumbre si realmente la operación que está haciendo la multinacional Paredes Resources
En el bloque BMM11 a 50 metros de la Ciénaga de Palagua es a partir de la implementación del fracking. Tenemos muchas dudas respecto a eso porque está muy cerca del bloque BMM9 que nos coge también algunos territorios ahí del Magdalena Medio y estamos en la incertidumbre si ya ellos están en este momento implementando esa técnica en nuestro territorio. Vino pues diciendo que era un pozo solamente exploratorio, estratigráfico, y pues la gente por el empleo y porque no había más de dónde, pues nos guiamos hacia eso, ¿no? Y pues esa fue la incursión primaria, que solamente era estratigráfico y no era más nada, era hacer un huequito, como decía la social. Hasta ahorita, hace 2 años, volvieron otra vez. Desde 1960 hasta ahora volvieron ahora en el 2016, 2015, 2016. Bueno, el fracking llega de manera inconsulta a San Martín, empezando con que nunca hubo un proceso previo de diálogo ni de concertación con las comunidades. A principios del mes de marzo, la empresa inicia las primeras socializaciones con algunas comunidades, con el consejo. A partir de allí, algunos concejales y líderes de la comunidad empiezan a movilizarse, a indagar sobre qué era lo que venía, porque ya se hablaba de un proyecto de no convencionales, un proyecto de fracking. Cuando terminaron el pozo, la Shell decide renunciar al proyecto Pico Plata. De ahí dijo que se lo había cedido a la ConocoPhillips para hacer un pozo no convencional. Y como no sabíamos que era no convencional, pues la gente empezó a investigar que era no convencional. Yo creo que el debate empezó precisamente aquí desde Sensat, cuando se hizo esa primera denuncia en el año 2013. Y esa primera semana en contra del fracking que se hizo en varios sitios del país, en el 2014 se prendieron las alarmas y ya algunas comunidades empezaron a indagar. No se debe explorar petróleo donde hay naceros, donde hay humedales, donde hay cerquita los ríos. ¿Cuál es la razón de fondo del por qué el Estado no planea la explotación de hidrocarburos? Ahí comenzamos a saber qué era el fracking, a preguntarnos, y pues que el fracking, que la fracturación hidráulica, que bombean agua, que con un poco de químicos, veíamos videos. Entonces, pues digamos, todo eso nos preocupó mucho y comenzamos a trabajar en la vereda. Todo el mundo que fracking, y uno, ¿eso qué es? Bueno, de repente me llamó mucho la atención, estuve en una reunión por casualidad, me llamó la atención, empecé a averiguar, gracias a Dios un compañero me invitó a ser parte de Cordatec, inicié a aprender cada día un poquito más. Ya supe que era fracking. Cuando la empresa ya tenía avanzada la exploración en la vereda, ahí coincidió con los primeros algunos eventos que empezó a hacer Sensat, y nosotros empezamos a estudiar alguna información que salía del Observatorio Petrolero del Sur. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de qué era lo que se trataba. Fue cuando empezamos a pensar que era necesario hacer una estrategia de visibilización urgente que denunciara pues, que había entrado un proyecto exploratorio para potencial de explotación vía fracking en Chingaza. Digamos que el debate se genera en parte en el desconocimiento y también en las cosas que se oyen de esta técnica, y no solamente de oídas, sino ya de pruebas técnicas que hay en otros países y de prohibiciones que hay también, que a raíz de esta técnica se han generado pues, impactos ambientales no solamente en el territorio, sino en la salud humana y de los animales que viven cerca de estas explotaciones. Cuando llegan, lo que contaba fue una socialización en la zona rural, otra en el consejo. Entonces algunos líderes de la comunidad empezaron a ver la información. Se empezó un ejercicio de indagar, porque entonces primero hablaron de no convencionales, se buscó en internet y se empezó a tener como los primeros acercamientos con personas que conocían del tema, pues ya empezamos a entender que no convencionales se refería a fracking. El fracking bien hecho, según ellos, es bueno para el territorio, que todo depende de la forma como se explote, pero de todas maneras sabemos que también la industria petrolera ha realizado este tipo de explotación en otras partes donde se ha dicho que se hace bien y realmente no se hace bien, o sea, no hay esa seguridad y se ha generado descontaminación.
Estábamos convencidos de que nuestro gobierno tenía un sistema, unos mecanismos para proteger al propietario de la tierra y para proteger a la gente de este estado, pero no los hay y no hay nadie para defendernos. A mi esposa se le cae el pelo, tiene hemorragias nasales. El pequeño Billy sufre dolores en el cuerpo, dolores abdominales. Los niños de nuestros vecinos tienen erupciones. Además, mi mujer sufre de asma causada por los productos químicos. Nos cuesta respirar. A veces, de estos pozos emanan sustancias tóxicas y a todos nos resulta difícil respirar. ¿Hay una explosión de gas cuándo? Eso fue el 29 de abril del año pasado, de 2010. No, gracias a Dios no hubo nada. No, porque eso fue gas, ¿cómo se llama eso? Sí, barro, lo que salió y se abrió la tierra así por lado y lado, salió. Eso salió un poco arriba, allá hay un hueco donde se hizo la explosión y eso salía agüita, como hervía esa agua. O sea, no reventó aquí en el pozo y nos reventó por otro lado. Por el lado. Por los lados salió cañoneos, por lado y lado, o sea, ¿cómo se llama eso? Grieticas, así por lado y lado salían, grieticas de gas. Y eso fue más feo. Susto muy feroz. Pues es que ellos vienen y hacen un trabajo ambiental, pero no lo hacen en conjunto con los líderes comunales. Hay un déficit absoluto de participación, como bien, igual, eso ha pasado en todas las actividades extractivas, pero digamos, esta técnica no lo permite en tanto no está la información clara y contundente para brindarle a la comunidad sobre qué se genera en el proyecto. Tanto así que en el caso de San Martín hubo esta como demagogia que se generó con la licencia ambiental, ¿no? Pedimos una licencia, después simplemente cambiamos de convencionales a no convencionales, los procedimientos no están siendo claros. Cuando esta empresa llega, pues inicia con socializaciones, intentando engañar a la gente. Primero dijeron que eran no convencionales, luego salieron, cuando ya se vieron en evidencia y con las primeras acciones, salieron a decir que no, que era simplemente un proyecto convencional. No tenemos información y pues ellos en la solicitud hacen énfasis en que el bloque BMM11 es un bloque para convencional, pero el bloque BMM9 es para bloque no convencional. Entonces no conocemos realmente qué es lo que están haciendo, no tenemos la información, no nos han socializado. Siempre que hagan las socializaciones, ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? Vamos a entrar, nosotros entramos porque tenemos la autorización del gobierno, porque nosotros aquí entramos, ustedes estén de acuerdo sí o no, y esto es un negocio. Llegan en un avión y pasan por encima y entonces ahí fotografían y ese es el plan ambiental que ellos hacen y lo firman al acomodo de ellos y entonces dicen que por aquí lo que hay es puros agüeyes, que no hay pisciculturas, pero como ellos pasaron fue por el aire, no bajaron al terreno donde están las pisciculturas, entonces nos toca mostrar las pisciculturas, todo el trabajo que hemos hecho para las pisciculturas, la comida que se produce, para poder mostrarle al gobierno y que nos respeten nuestra región. El gobierno nacional de Colombia se entrega totalmente a la apuesta del fracking. Y entonces ahora la oferta que hace el gobierno nacional es mostrar que solamente se quieren hacer unos pozos pilotos y que esos pozos pilotos nos van a permitir obtener información, van a permitir evaluar los daños, pero lo que no dice el gobierno es que muchos de esos daños ambientales se van a ver con el tiempo. Yo creo que aquí los políticos están muy alineados con la política nacional y eso hace que no se cuestione absolutamente nada, todo lo contrario. Después de 100 años de petróleo, Barrancabermeja no es ninguna ciudad próspera ni tiene buenos indicadores ni en salud, ni en educación, ni en arte y cultura, que después de 50 años Orito sigue siendo un lugar marginal, que después de 30 años Tauramena tiene una generación perdida y ya el petróleo se está acabando y lo que puede suceder va a ser muy tensionante para los pobladores y que si analizamos lo más reciente, que creo que es Puerto Gaitán, no podemos decir nada diferente, así que todos estos cuentos de la prosperidad local a partir del petróleo
son eso? Cuentos. Pues entonces el gobierno nacional de Colombia invita a unos expertos extranjeros con conocimiento extranjero para un contexto ecosistémico, ecológico, político diferente, donde ya se ha realizado fracking, a que vengan y pues también con, digamos, conexiones con la industria petrolera, a que vengan acá a asesorar al gobierno colombiano para desarrollar el marco regulatorio de fracking. Trajeron expertos internacionales a que dijeran que sí, porque los expertos internacionales que tienen cuestionamientos y que también son muy prestigiosos en sus países de origen jamás han sido traídos por el gobierno al país. En el 2011 hicieron la sísmica y nos decían que iban a hacer unos caminos ecológicos, nos engañaron y cuando nos dimos de cuenta nos le estaban haciendo un terrorismo a la tierra. Por otra parte, está el principio de participación y acceso a la información en materia ambiental, que no se cumple en la técnica del fracking y que claramente en el caso de San Martín no se aplica. Y nos negaron que por aquí no había habido sísmica. El de la NH negó que aquí no había habido sísmica en el 2011. La empresa pues actuó ocultando información, la empresa generó unas afectaciones en familias concretamente, en la salud de personas mayores acá de la vereda, en las aguas también, o sea, captó agua así de una manera muy vasta, que lo que nos parece más grave es que el territorio no dimensione y naturalice eso. No nos dicen tampoco que estos no son pozos científicos, que no son pozos meramente para recabar información y para hacer análisis científico, sino que hacen parte de contratos, de concesiones petroleras y que las empresas van a tener derecho de seguir desarrollando estos proyectos y que nos va a generar posteriormente problemas porque las empresas nos van a poder demandar y nos van a poder reclamar que ellas tenían ya el derecho para desarrollar esos proyectos. Estamos cansados de la poca claridad que se tienen en estos asuntos sobre cuáles son los proyectos pilotos, dónde los piensan hacer y cuál es la certeza y las bases científicas para poder hacerlos. Eso instalaban una bomba cada 200 metros y entonces debido a eso se profundizó el agua. Estamos pensando en las aguas subterráneas no profundas que pueden estar a menos de 100 metros, que son aguas que son muy usadas por las comunidades. Y si se revisa la reglamentación que se está sacando supuestamente para mitigar o compensar o gestionar los impactos ambientales, resulta que esos acuíferos y esas aguas subterráneas de esos últimos, de los 100 metros más superiores, las más importantes para las comunidades, están completamente invisibilizadas. ¿Por qué? Porque la escala que solicitan los estudios ambientales es una escala que no permite ver esos 100 metros, esos 50 metros. Al impactar la serranía de los Yariguíes con un proyecto como Marteja, generaría unos desabastecimientos de los acuíferos, como pasó de pronto hace 5 o 7 años en el Carmen Bajo, en la parte baja de San Vicente y en la parte baja de Simacota, que hicieron sísmica y hoy día la gente ya no tiene los caños que tenía hace 5 años. No ha habido recuperación de nuestro espejo de agua. Ya hay estudios que muestran en el agua subterránea, en aguas superficiales, la presencia de fenoles y metales pesados pues asociados a los hidrocarburos. Ya las especies acuáticas presentan mutaciones y alteraciones en el ADN debido a todos estos derrames constantes y pues nosotros no tenemos agua, ya las aguas subterráneas están contaminadas. Aún en Puerto Boyacá el suministro de agua para las comunidades es a partir de pozos profundos y tenemos una gran preocupación es de qué afectaciones esto también está generando en la comunidad, sobre todo en el tema de salud pública. Vean esto. ¿Qué podemos hacer ante esto? Aquí tenemos la pura crema del crudo, vean. La misma naturaleza, un árbol que hay aquí, lo tienen utilizando como barrera, véalo. Es el único que está ayudando. Los peces se sienten desesperados. ¿Qué hacemos? Ay, mire, 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 mire.
ese gato. Ay, Ya la muerde. Aquí observamos una nutria ay, no, saquémosla que con un está palo, pobrecita. desesperada con el crudo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a cogerla y es un pichón de nutria que le decimos a Ecopetrol. Esta es la evidencia que no son montajes, por favor. Este proyecto está sobre la cuenca del río Juiquín y este proyecto está sobre la cuenca del río Guavio. Gran parte de las aguas que vienen para Bogotá son trasvasadas para la cuenca del río Magdalena. Hay a futuro un plan de desviar esas aguas. De esas aguas se sostiene gran parte de todo el Guavio y son las aguas de gran parte de casi todo Chingaza, y Chingaza sostiene las aguas de Bogotá. Y ahí entran en conflicto las aguas que son utilizadas para esta técnica del fracking, las cuales son contaminadas, con la demanda local. Nosotros somos un país que, si bien somos rico en biodiversidad, etcétera, nuestro derecho humano al agua no está plenamente garantizado, tanto así, por ejemplo, que tenemos regiones como la Orinoquía, donde está el 32% del agua dulce del país y en este momento tienen problemas de escasez de agua y los cultivos se les están secando y la seguridad alimentaria está en riesgo por actividades extractivas donde, digamos, no se pensaron realmente cuáles podían ser los efectos a largo plazo. Es demasiado riesgoso para el agua, para el suelo, es decir, para la alimentación y para prácticas que sí generan mucho empleo como la agricultura y que además dan comida, y también es muy riesgoso en términos de salud pública y en esos temas ha girado mucho la discusión. Aquí para sobrevivir nos ha tocado hacer un gasto inmenso de plata haciendo tapones para que nos sirva para el agua y nos sirva para las pisciculturas, para poder seguir sobreviviendo. Y ahora se nos viene la petrolera encima, entonces estamos esperando de que ojalá no pase eso, venga y nos envenene todo el pescado, nos envenene el agua y nos dejan. Que esto es un problema que nos va a afectar a todas y todos. Hace unos meses habíamos lanzado una denuncia frente a unos bloques de fracking en los alrededores del páramo de Sumapaz, del páramo Chingaza y de Bogotá. La ambición está ampliando cada vez la frontera. La industria petrolera, sin lugar a dudas, ha beneficiado una parte importante de algunas regiones, pero lo que han mostrado los datos últimamente es que la corrupción que existe alrededor de estos procesos, tanto externos como internos a nuestro gobierno, no han permitido que una industria como esta pueda reflejar al menos un mínimo porcentaje de las ganancias en aquellas regiones en donde está ubicada. Después del boom que comenzó en 2002 y terminó en 2012-2013, los indicadores en términos de deuda externa en el país son mucho peores de los que había. Entonces, ¿de qué sirvió el boom? Que el discurso del progreso es riqueza petrolera y es pobreza en la vereda. Que el discurso del progreso no se mezcle por las. Por otra parte, tenemos la contaminación al aire. Esta técnica genera emisiones de metano, compuestos orgánicos volátiles, que generan impactos directos a la salud humana, no solo de aquellos directamente donde viven, sino que el radio de contaminación parece ser, según mencionan los científicos, es bastante amplio del fracking. Hay suficiente evidencia que relata una serie de problemas relacionados con los compuestos que se utilizan para el proceso de extracción, pero también con aquellos elementos que salen del interior de la tierra y que prácticamente son confinados en unas piscinas con muy poco tratamiento. Las emisiones de los pozos de fracking incluyen contaminantes severos que terminan generando asma, que han generado deficiencias en niños, deficiencias a los nacimientos. Claro, todavía no podemos ligar directamente los efectos de unos con los otros, pero nos generan muchas dudas. Estos compuestos que se utilizan para el fracking, aunque se les tilda de inofensivos porque pueden ser utilizados normalmente en nuestras casas, realmente tienen unas connotaciones toxicológicas muy importantes, no solamente para la biota que puede estar expuesta, sino directamente para la salud de las personas. Además, hay que considerar que durante el proceso extractivo vamos a liberar una cantidad de metales que en algunos casos pueden ser radioactivos. Y hay una incertidumbre absoluta frente a las sustancias químicas empleadas
Yo no he visto el primer estudio, dicen que son unas, nos pueden decir cuáles son los contenidos, pero no nos dicen cuáles son las sustancias químicas que se están utilizando para la técnica de extracción. Bueno, llevamos más de 50 años de explotación con pozos convencionales. Tenemos un montón de ecocidios en el territorio. La Ciénaga de Palagua es un ecosistema ya deteriorado debido al derrame constante que hay de petróleo. Tenemos pasivos ambientales de hace más de 20 años cuando estaba la Texas Company. Que el discurso del progreso es riqueza petrolera y es pobreza en la vereda. No, que el discurso del progreso no se mezcle por las aguas de mi tierra y de mis venas. No, que el discurso del progreso no envenene las montañas de mi hermano y de mi abuela. Y en Colombia tendríamos el agravante de que esa cantidad de contaminantes que se van a estar generando con estos procesos van a tener muy poca fiscalización como tal por parte del Estado sobre su destino. ¿Qué va a pasar con esto? No hay claridad al respecto, como no existe claridad también en la mayoría de los países del mundo donde se está desarrollando fracking. Ahora bien, si nos vamos con el tema del cambio climático, vemos que hay un alto riesgo del incremento de las emisiones de gases en efecto invernadero por esta técnica. Nosotros los que vivíamos acá, bueno, el ruido sí prácticamente eran las 24 horas de taladro, ¿sí? De taladro, porque de ruido de volquetas o de esto, eso era un horario hasta las 5 de la tarde y ahí no pasaba nada. Pero ya lo del taladro sí, ya se escuchaba por ahí en eso de las 2 de la mañana se escuchaba el ruido. Y más que todo la de las plantas, esas plantas generadoras de energía, que son unas plantas muy grandes. Y esas sí se escuchaba harto ruido. Hay otros temas allí accesorios, pero no menos importantes, como el hecho de que si bien el fracking no genera directamente una sismicidad inducida que a hoy haya causado sismos grandes y que puedan tener, digamos, consecuencias en infraestructura, sí hay una práctica relacionada con el petróleo, no solamente con el fracking, que es la reinyección de aguas, que ha generado 2 sismos de 5,6 de magnitud y uno de 5,1 en Oklahoma, y esos sismos son destructivos. Además, el nivel de sismicidad de Santander pues, es preocupante para un tema así que hagan explotación de no convencionales en este caso. Un temblor de 5.6 grados en la escala Richter, 2 veces mayor que los que comenzaron a ocurrir en Oklahoma en este siglo, convenció a las autoridades de los peligros de la extracción de petróleo con agua a presión. El estado clausuró 37 pozos y se esperan más. Luego del terremoto de 5.6 grados que sufrió la localidad de Pawnee, al noreste de Oklahoma, la gobernadora del estado, Mary Fallin, anunció que enviará expertos para revisar los pozos de fracking en la zona del movimiento telúrico y ordenó el cierre de 37 pozos de aguas residuales. La pregunta sería la siguiente: si Ecopetrol, las empresas que explotan hidrocarburos, no han remediado el impacto ambiental de los convencionales, de lo que hacen tradicionalmente, imagínense entonces esos no convencionales que ni siquiera están en la capacidad de remediar lo que hacen hasta hoy. La institucionalidad ambiental y la institucionalidad minera no es lo suficientemente fuerte como para controlar todos los sitios de extracción y controlar que efectivamente se esté haciendo en los términos que se dijo y que sean convencionales como se dijo. Entonces, por supuesto que es entendible que las comunidades pues tengan confusión. Que si con estos pozos convencionales ya tenemos tanta afectación a nuestros recursos naturales y sobre todo también en todo lo que tiene que ver la cultura del territorio y demás, ¿cómo sería si nos implementan en el Magdalena Medio el fracking cuando tenemos nuestro río Magdalena y no lo queremos ver prendido en llamas por la liberación de metano debido a esa técnica que lo que hace es que el metano sea liberado también a las superficies y que esos son los mayores riesgos que tiene esa técnica? Un político australiano del Partido Verde ha decidido llevar a cabo un experimento peligroso. En su intento de comprobar las consecuencias negativas del fracking para el medio ambiente, ha prendido fuego un río. Para su sorpresa, este intento resultó exitoso y las llamas se prolongaron por un tiempo. Nuestro entendimiento de cómo se conformaron todas estas cordilleras todavía es muy precario y eso comienza a tener una relación con el fracturamiento. Si uno no entiende cuáles fueron los esfuerzos que levantaron todas estas montañas,
pues tampoco puede tener un buen entendimiento de cómo son los patrones de fractura. Solo con esos argumentos uno diría, como, si no tengo las certezas sobre cuáles son los impactos y cómo los voy a mitigar, ¿cómo se puede hacer este primer piloto? ¿Lo vamos a hacer a riesgo de destruir un territorio? Para después quizás darnos cuenta, después de 1000 batallas judiciales, que si era necesario proteger el ambiente y la salud humana. Se firmó un contrato adicional para hacer exploración y explotación en yacimientos no convencionales, y en ese contrato la empresa renuncia a la posibilidad de hacer convencionales. Y lo que hicieron fue, con la licencia anterior que tenían, que era para convencionales, simplemente presentar el plan de manejo ambiental e iniciar la fase 1 de exploración. Y lo que nosotros veníamos diciendo era que de ninguna manera se podía hacer la fase 1 de exploración porque el contrato había cambiado y además la formación que iban a estimular es una formación no convencional. Y en ese sentido, ellos la ANLA debió haberlos obligado a tramitar una nueva licencia ambiental. Entonces creo que ahí hay muchos derechos que entran en pugna y muchas faltas de certeza en las cuales es necesario hacer hincapié para la protección de los ecosistemas. Entonces, además de haber entrado agrediendo a la comunidad de todo lo que ha generado socialmente, pues lo hicieron amparados en una licencia ilegal, además de otras irregularidades frente, por ejemplo, al pozo, que era un pozo estratigráfico, que según la norma un pozo estratigráfico se debía clausurar, y ellos lo que hicieron fue simplemente hacer un cambio a pozo exploratorio y en el mismo pozo estratigráfico pues iniciar las labores de exploración, cuando eso también la norma no lo permiten. De manera tal que uno lo que está vislumbrando es un desconocimiento de la constitución política, de los principios, los derechos que están allí, de la autonomía territorial, de la posibilidad de que los municipios ellos mismos decidan sus formas de desarrollo y no sean impuestas desde Bogotá estas decisiones, que es parte de esta problemática. Entonces lo que uno encuentra es que hay una complicidad del Estado por saltarse la norma, o sea, las petroleras buscan el camino, intentan hacerlo, pero el Estado claramente es cómplice porque no exige lo que debe exigir, no exige lo mínimo en términos de normatividad. Al igual que ocurre con la minería y los hidrocarburos, ocurre algo semejante, y es que del nivel central unas agencias, en este caso la Agencia Nacional de Hidrocarburos, subasta, oferta unas áreas determinadas, no consulta a los municipios, no consulta el interés local, no consulta los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, no consulta la vocación del suelo y sencillamente concesiona unas grandes áreas, unos títulos, unos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, donde tampoco se consulta a las comunidades locales. Ya como a tratar de intimidar a las comunidades y a meterles un no se puede hacer nada porque esto ya está decidido. Es que la actividad de hidrocarburos, sea convencional o no, se considera utilidad pública de interés general. Eso quiere decir que prima sobre las decisiones de uso que hay en el territorio, sobre las comunidades que están en el territorio y las formas en que esas comunidades habitan. Y finalmente, que es con lo que nos han criticado mucho, pero que es nuestro argumento, yo creo, más fuerte en materia internacional, es la aplicación del principio de precaución en la técnica del fracking. El principio de precaución, que tiene dos elementos que ha dicho la Corte. Uno es la precaución en sí misma, considerado como la incertidumbre que generan cierto tipo de actividades, y otro es el principio de prevención, porque ya se conoce el daño que generan las actividades. Lo que ha dicho la Corte es que en precaución y prevención siempre tienen que tomarse medidas en defensa del ambiente. Siempre hay que negar las actividades que puedan generarnos ese daño, sea con certeza o sea con incertidumbre. En este caso lo que estamos identificando es que aquí practicamos el ensayo-error, o sea, primero hagamos y después miremos las consecuencias. Y esto a lo que está llevando es a una respuesta de comunidades que se ven completamente avasalladas por unas decisiones de unos burócratas en Bogotá que van a tener implicaciones en la vida diaria, que van a tener implicaciones en la misma autonomía de los alcaldes. Luego de que llegan las empresas petroleras, ya no es más el alcalde el que manda. Ya hay toda una reconfiguración de esos poderes locales, y que suele ser, y creo que no hay excepción en el país, o sino que nos muestren cuál, suele ser muy negativa. Ya hemos hecho mecanismos de resistencia y también ya mecanismos populares como la consulta popular, cabildos abiertos, y por medio de los entes políticos también sesiones de consejo, sesiones descentralizadas de la asamblea, bueno, cualquier cantidad de cosas que se nos haya ocurrido dentro de lo legal para que la gente salga a manifestar, y ciertamente pues hemos generado esa expectativa, la gente ha salido a manifestarse. Bueno, ahí hay un espacio muy importante, digamos, que se gestó y que se sigue gestando, que es la Alianza Colombia Libre de Fracking. Esta es una alianza, es un espacio
de convergencia, donde hay organizaciones nacionales e internacionales, donde hay defensores y defensoras del ambiente, donde hay activistas y donde lo que se piensa es, bueno, ante este problema, ¿cómo nos articulamos? Entonces, en esta alianza, que es una alianza donde realmente están pasando cosas, donde la gente se está organizando en materia jurídica, en materia de incidencia. Por una parte hay mayor conciencia ambiental de la ciudadanía, hay una percepción desfavorable contra el petróleo en general, dado los pasivos ambientales que existen en el país. Y empezamos a barrio por barrio, concientizando a las personas, educándolas, porque yo creo que pues así como yo he aprendido un poquito, gracias a estar en esta corporación pues, y a que me interesa el territorio y tengo pues sentido de pertenencia, hemos estado también educando a las comunidades. Y se genera todo un proceso de movilización que en ese primer mes tuvo una primera marcha, luego unos meses después otra segunda movilización, luego otros meses más adelante una tercera movilización y a partir de allí un proceso de resistencia que ha articulado diferentes sectores de la comunidad, desde estudiantes, amas de casa, profesores, sindicalistas y de diversos sectores que hemos venido entendiendo que la defensa del agua es lo fundamental. Estas aguas no se tocan, esta tierra no está en venta y este pueblo no se entrega. Lo particular del proceso de fortaleza de la montaña, y es que en medio de un territorio donde no ha habido como una historia de resistencia, un grupo de personas jóvenes que a partir de caminarse la montaña, porque eso es lo que hace Fortaleza la montaña todo el tiempo, se empiecen a generar como esa pregunta al territorio y a mover con el cuidado que sabemos como lo que implica moverse en este territorio, hacer un cuestionamiento al modelo extractivista, porque pues que está encarnado en esta región ya casi 30 años. Lo que estamos haciendo es promoviendo la divulgación de la información que ya tenemos debido a que hay otras organizaciones a nivel internacional que ya tienen un poco más de avance en estudios científicos y demás. Pues a mí me parece grandioso porque realmente cuando no se trabaja en tejido y se crean estas alianzas, pues muy difícil estar solo. Yo pienso que es una fortaleza traer los procesos de todas partes y colocarlos en pro de una causa, como dice el fracking, de buscar una moratoria, una prohibición. Creo que desde un principio decidimos que el arte era una de las manifestaciones de revolución, por decirlo así, como para, o de protesta o de demanda, ¿sí? Nosotros con la fotografía o con la pintura o con la música. Pues ahí estamos organizándonos, tratando de dar a saber lo que nosotros tenemos para poder salvar los ríos, las quebradas, todas las fuentes de agua y salir a hacer manifestaciones. Así nos peguen, pero nos toca. Estamos promoviendo, digamos que el no fracking en Colombia a partir de campañas como ahorita 100 más organizaciones en Boyacá firmamos que no queremos fracking en nuestro departamento. Es hora de la transición, es necesaria una transición energética justa que considere las preocupaciones de los trabajadores y las preocupaciones de las comunidades donde se están desarrollando hoy proyectos petroleros. Es necesaria una transición energética en la cual la energía vuelva a estar bajo el control de los ciudadanos y las ciudadanas. Es necesaria una transición energética con energías renovables, descentralizadas, autónomas. Es necesaria una transición energética que piense en la vida del planeta. No una alternativa, porque nosotros no necesitamos generarle alternativas al gobierno frente a la técnica de extracción de fracking, pero sí necesitamos generar una solidez conceptual muy importante para ponerla sobre la mesa y además para demostrar que no somos unos pocos, que no queremos o que hay unos intereses ocultos, sino que somos defensores del medio ambiente y además hay defensores de derechos humanos, porque este no es solo un tema del medio ambiente, esto ha abarcado también unas multidimensionalidades muy importantes en el territorio, que con certeza decimos que en Colombia no puede haber fracking. Nosotros estamos diciendo la transición energética
es una oportunidad para este país, es una oportunidad en un momento en que nos estamos pensando la paz de Colombia. Y la paz de Colombia es un proceso a largo plazo en el que la transición energética nos puede pensar en replantear muchos de los problemas que ocasionaron la guerra en este país y es una oportunidad entonces para hacer de Colombia un país que piense en su gran riqueza, que es su diversidad, que son sus aguas, que nos permita replantear lo que se llama aquí el desarrollo en este país, que se tengan en cuenta los planes de vida de las comunidades, que se tenga en cuenta las futuras generaciones. Por eso estamos diciendo Colombia libre de fracking. El discurso del progreso es riqueza petrolera y es pobreza en la vereda. Que el discurso del progreso no se mezcle por las aguas de mi tierra y de mis venas. Que el discurso del progreso no envenene la montaña de mi hermano y de mi abuela. No, que el discurso del progreso no me arranque de este suelo la riqueza de mi tierra. Es riqueza petrolera y es pobreza en la vereda. No, que el discurso del progreso no se mezcle por las aguas de